Bueno, equipo, hoy grabamos con Florencia Sichel, que Mucho ponete gusto. cómoda, ¿Estamos? que es filósofa y escribe, tiene 3 o 4 libros y gran divulgadora. Gracias. Espero que te sientas cómoda. Sí, por favor. Me acuerdo, tendría 10 años, una conversación que duró un tiempo, yo creo que varias semanas, entre mis abuelos. Resulta que iban a poner azulejos en el baño. Mi abuelo era maestro, por lo tanto yo creo que había ahorrado unos 2 años para poderle poner azulejos a los baños, al baño, ¿no? Y la discusión era si los azulejos serían blancos o si esos azulejos serían negros. No había otra variable posible. Y con el paso del tiempo, en este tiempo, las variables de combinación son múltiples. ¿Cuánto más sencillo era decidir, hacerse preguntas para decidir lo que uno creía conveniente? Finalmente se decidieron y fueron blancos. Pero bueno, estamos en un tiempo de muchas preguntas frente a un universo de posibilidades para decidir. Y eso nos hace entrar en una gimnasia diferente, pero básicamente en un mundo diferente. ¿Qué pasa con nuestras cabezas cuando tomamos decisiones? ¿Qué sentimos? Y a partir de ahí, ¿cómo son nuestros vínculos, el tiempo libre, los amigos, las relaciones de pareja? Me da la impresión que cambia todo a partir de ese aluvión de bienes y servicios que tenemos a disposición y sobre los cuales tenemos que decidir. Parte de eso vamos a hablar con Florencia Sichel, que está hoy acá. Es filósofa, divulgadora, docente, tiene algunos libros, yo leí 2 que tengo acá y por ahí vamos a transitar parte de todas las exigencias del mundo. Muchas gracias por la invitación. Mientras te escuchaba se me venía a la cabeza una anécdota de Renata Salek, que es una filósofa eslovena, que ella en su libro La tiranía de la elección cuenta una anécdota parecida, pero con los tiempos actuales, ¿no? Que está en el supermercado, quiere comer un queso y se da cuenta, bueno, las góndolas en otros países, que hay todavía una cantidad de... Claro, y dice, estoy 1 hora eligiendo un queso entre las miles y miles de opciones. Y eso es un poco un problema, ¿no? Lo que podría ser, en principio, algo que uno dice, bueno, está buenísimo, cada vez más opciones. Yo creo que en la práctica se nos arma una cosa media compleja de pensar, de la fantasía de que podríamos estar haciendo algo mejor todo el tiempo. Y es una fantasía, decís. Yo creo que sí. Primero porque cuando uno hace una cosa, se una. O sea, esta cosa del multitasking que también nos quisieron convencer de que podemos hacer muchas cosas a la vez, al mismo tiempo, en realidad es un engaño. Uno no puede estar todo el tiempo en muchos lugares a la vez. O lo hacemos, pero eso tiene un costo en nuestra salud, en nuestro cansancio. Y en realidad es una fantasía de pensar que, digo, es un poco como el mercado en esta época. Bueno, podría estar comiéndome un mejor chocolate, un mejor alfajor, los mejores azulejos, pero en realidad vos estás eligiendo uno. Y hay algo de quedarse con algo, de aprender a elegir en esta época que yo creo que nos cuesta. Y nos cuesta todavía más que antes. Y eso pasa en los vínculos. Podría elegir mejor una pareja, una cantidad de amigos o amigas. También pasa porque suena un poco aterrador. Bueno, en las aplicaciones es un poco eso, ¿no? Es como, primero voy a poner todo lo que yo quiero, ¿no? Como si la persona fuera una serie de ítems. Me gustaría de esta manera, que le guste esto, que le guste lo otro. Y ahí se me presenta un mercado que en principio pareciera ser infinito, aunque no lo es tampoco. Y después este terror que se nos arma de, bueno, ¿por qué quedarse con alguien cuando podría estar con alguien mucho mejor? Siempre, además, poniendo el foco en el otro. O sea, haciendo una evaluación poco honesta con uno mismo. Digo, yo no sé si uno mira a los otros y elige con todas esas condiciones con la misma vara que lo hace con uno mismo. Digo, como si uno fuera un ser perfecto, idealizado, de que podemos elegir. Y me parece que en el fondo un vínculo con el otro es algo que es mucho más misterioso en realidad.
O sea, uno pensar que vos podés elegir a alguien por sus gustos o por ciertas afinidades, me parece que no es lo que Al sucede en la menos es un poco práctica. imparcial, ¿no? Sí, como que después en la práctica uno no elige de quién, no elige tanto. En un montón de cosas. Terminás, digo, hay algo de un componente mucho más azaroso también de la vida, Sí, que para mí sí. es interesante incluso, no lo digo como algo malo, digo, es interesante que contemplemos la variable del azar en la vida, que estaba justo ahí ese día, en ese lugar, y te Y encontraste. sí, Florencia nos viene a decir un poco, si hablamos de amor, nos bajamos del subte, te rozaste con alguien, con el codo, y ahí puede empezar un vínculo amoroso rico que se va a fortalecer con el tiempo. Ustedes ya saben, en este ciclo de 100 voces diferentes, tratamos de indagar un poco de dónde venimos, cuál es el presente que transitamos, e imaginar, y ese es un lindo desafío que proponemos, Florencia, imaginar mundos posibles, imaginar el futuro. Pero ¿de dónde venimos? Te propongo arrancar con algo referente a lo que creíamos era el verdadero amor, o lo que significó el verdadero amor hace algunas décadas. Es Héctor Alterio en El hijo de la novia, de Juan José Campanella. Esto es de los años 2000, 2001, mirá. Siempre discutíamos de por qué venía la gente. Ella decía por la cocina y yo decía que por su atención. Es que Norma es una cosa. Ella sí que era la especialidad de la casa. Con esa sonrisa que tenía. ¡Qué cartel luminoso! Imagínate, entraba la gente y ¡pum! Se encontraba con esa pintura. Y ahí nomás se le parecía la Norma verdadera. Más alegre, más luminosa. Y claro, el cliente pensaba que había entrado, qué sé yo, al paraíso, por lo menos. Entonces ella le pedía que la siguiera, que los iba a llevar a la mejor mesa. Eso se lo decía a todo el mundo, que los llevaba a la mejor mesa. Y todos se lo creían, porque si ella te llevaba, era la mejor mesa. Te hacía sentir como si fueras el único. Con Francesco nos reíamos. Porque cada vez que iba a la cocina, todos, mujeres, niños, hombres, todos, se quedaban como embobados mirándola. No sabía si seguían en la tierra, si era un fantasma, si tenía miedo que no volviera. Y ahí los volví a sorprender. Anotando todo ahí, mira, junto a la caja. Paradita como por arte de magia. Como un ángel. Mi ángel. Y si el tuyo no está aquí, tenés que ir a buscarlo al otro lado, hasta que lo encontré. ¿Qué te hace pensar este fragmento? Bueno, dos cosas. Primero, hay algo, me gusta que de lo que habló es de lo chiquito, Sí. ¿no? Como hay algo que también me parece que a veces estamos buscando todo el tiempo lo excepcional en el otro, cuando en realidad somos mucho más estas cosas chiquititas de todos los días. Y sin caer en una romantización boba. Al contrario, tiene que ver con también hablar de la cotidianeidad. Es como que tiene mala palabra la cotidianeidad, es algo aburrido, ¿no? No, bueno, la vida en realidad. Y para mí hay algo de lo que hacemos todos los días que también vale, y eso también vale en el otro, digo. Parece que es poco romántico valorar en el otro, no sé, que te haga un café con leche, pero para mí eso es un gesto Sí. a valorar, como cuando te gusta compartir un tiempo, no tiene que ser algo espectacular. Y después pensaba también en esos amores idealizados, que qué lindos que son cuando se mantienen así. Y él también hablaba de, bueno, si no es ese, será otro. También entender que venimos de una tradición histórica del amor, desde Platón con el Sí. banquete de la media naranja, del alma gemela. Y eso sí me parece que es una idea que es interesante romper en alguna medida, porque la vida es larga y podemos tener muchos amores. Como dijo Fito Páez, el amor después del amor, y el amor muta, y incluso puedes tener grandes amores a lo largo de una vida
Y no tiene que ser solo uno, ¿no? Esta cosa como de que hay mucha gente que la pasa mal pensando que no tiene un amor que le corresponda, ¿no? Alguna vez una amiga me dijo, yo no sé cuándo voy a encontrar no, me dijo the one, la palabra como el único, el que me... Claro. No sé si hay eso, porque también uno le carga demasiada presión a eso. A pensar que tiene que haber una persona que te corresponda para toda Entonces me parece que eso sí es interesante, de bueno, seguir buscando. Dale, ahí vamos, pero sigamos cotejando un poco. Lo que veíamos era la peli de hace más de 20 años. Esto es del último libro de Florencia Sichel. Pienso en todos los discursos de amor que idealizamos. El de la pareja, sin dudas, es uno. Pero también hay otros, el de la amistad, por ejemplo. ¿Por qué se habla tan poco de los duelos de amigos? Los mayores dolores, en mi experiencia, vinieron por rupturas con amigas. Quizás falte hablar del sentimiento de soledad que muchos sentimos en estos tiempos. ¿Cómo podemos estar rodeados, incluso conectados y pendientes de la vida de tantas personas a la vez e igual sentirnos tan solos? Me pareció lindo este párrafo porque abre el amor, ¿no? La posibilidad de pensar en multiamores, que no es lo mismo que el poliamor, ¿no? Los multiamores, y vos traes también como un filo interesante. Nadie habla de duelar la pérdida de un amor de un amigo o amiga, que suele pasar por diferentes razones, por una cosa, también por esas cosas que te pasan en la vida y que no podés planificar, como casi todo en la vida, ¿no? Hay una autora que traigo en ese apartado, que es Brigitte Vasallo, que es una filósofa española, que ella lo que dice, tiene un libro en el que habla del desafío poliamoroso, pero justamente no es que está hablando del poliamor como lo entendemos, sino con romper, sí, este sistema monogámico que entiende que hay amores que valen más que otros. Y para esta sociedad, y eso todavía sigue pasando, tener pareja te da estatus, por ejemplo. Ni hablar cuando sos mujer, tener hijos te da estatus. Automáticamente, si vos tenés pareja, nadie te va a preguntar si estás sola. En cambio, si no lo tenés, te lo pregunta todo el mundo. O sea, está asociado la soledad a tener o no tener pareja. Y eso ya abre un problema, porque muchas veces uno puede tener pareja y sentirse profundamente sola, y al revés. Digo, vos podés ser solo y no tener ningún tipo de sentimiento de soledad. También, por otro lado, yo creo que le tememos a la soledad. Es algo que también habría que pensar. ¿Por qué esa angustia de encontrarnos con nosotros mismos? Por supuesto, no hablo de una soledad no elegida, sino de también poder estar con uno mismo. Y después entra justamente lo que dice Vasallo, es eso, es como, bueno, hay otros vínculos también en la vida de las personas, no es solo la pareja. Están las amistades, hay algo de que ahora cada vez cuesta más, pero de pensar la vecindad, la comunidad, del barrio, ¿no? Que cuesta un poco en las ciudades por el ritmo de vida que llevamos. Pero sin dudas con los amigos pasa algo, que es que yo creo que en el último tiempo se ha idealizado mucho la amistad en detrimento de la pareja, justamente, pero se habla poco de esas grietas, de esos filos que también habla el encuentro con el otro, con un amigo. Digo, bueno, eso lo cuento en el libro. Yo he cortado con amigas sin ponerle la palabra cortar, porque no se usa ese tecnicismo para las relaciones de amigos, y me he sentido re triste. Y eso socialmente no tiene una mirada empática. O sea, vos no decís por la vida yo corté con un amigo. Y si le decís a tu jefe que te separaste de un amigo, no te va a decir, bueno, ¿cómo estás? Porque también hay una idea de que uno amigos tiene muchos. Claro. Como si fuera algo reemplazable. Sí. Bueno, total, amigos, tenés 800. Tengo un millón. No, claro, tengo un millón de amigos. Que es hermosa la frase. Pero no es así, porque las personas no somos irreemplazables. Entonces vos podés extrañar ese amigo más allá de tener otros. Y hay algo de poder hablar de lo que te pasa que también estaría bueno, que así como uno lo hace con una pareja, que te sentás a cortar y te tomás un café, dos, lo que fuera necesario, ¿por qué yo no lo puedo hacer con un amigo? Y entender que me distanció. Yo en el libro hablo de una película que para mí es maravillosa, que es La Isla de los Espíritus, que habla de dos amigos de muchos años de amistad en una isla de Irlanda muy chiquitita, en 1900, que de un día para otro uno le dice al otro que no quiere ser más su amigo y le corta el rostro. Y el otro no puede creerlo, no puede entender, se desespera, hace todo lo posible y el otro le dice yo no quiero más.
Y entonces esto que hablamos de la responsabilidad afectiva en las relaciones, bueno, esto también debería entrar en las amistades, ¿no? Digo, uno tiene derecho a no ver a una persona si no quiere, pero me parece que todos tenemos derecho a, no sé si entender, pero por lo menos recibir una explicación. ¿Crees que iremos hacia una sociedad un poco más andrógina, es decir, donde los varones podamos reconocer parte de lo femenino y las mujeres puedan reconocer parte de lo masculino, viéndonos casi como deidades, ¿no? Como algo maravilloso, cada cual con su conformación, aceptando, ya te digo, parte de lo femenino y masculino en el género que sea, pero tirando juntos. Sabemos que durante toda esta última parte de la humanidad ha sido excluida la mitad, ¿no? Por diferentes razones. ¿Cómo hacemos para atraernos y atraernos con amor? Porque también es un signo de este tiempo, ¿no? La división entre géneros, entre todos. Sí, yo pienso, a mí primero no me gusta asociar el género a la parte biológica, o sea, me parece que cada uno es quien, Exacto. como se percibe, con su propia Sí, identidad, y me parece que ahí, digo, todos deberíamos ser iguales en el sentido de poder relacionarnos como queremos, desde el respeto. En ese sentido, a mí me gusta mucho Diana Mafía, que es bueno, una filósofa argentina muy conocida, que ella en su concepción del feminismo dice, bueno, para mí el feminismo no es solo algo de las mujeres, sino que es algo de los seres humanos, que tiene que ver De la con humanidad. buscar la igualdad. La igualdad desde su singularidad también, porque después cada uno es como es, estamos de acuerdo. Pero sí, yo no pienso tanto en como lo femenino y lo masculino, sino que creo que durante muchos años las masculinidades no tuvieron mucho lugar para por lo menos expresar sus sentimientos o mostrar un costado como más sensible, y por eso siempre se nos lo atribuyó a las mujeres, como si solo nosotras nos Claro. importara más el ámbito de los sentimientos o de los vínculos, pero en realidad no es así, y me parece que cada vez más es necesario en la sociedad toda, en una época en la que hay mucha crueldad también con las cosas que uno ve todos los días. Es re necesario pensar que eso no es solo de las mujeres, sino que nos tocaría a todos, que tiene que ver con tener una mirada amorosa, como vos decís, o sea, tener una mirada amorosa por el otro. Es un tiempo de la necesidad de rever el cuidado, ¿no? El cuidado entre nosotros, entre las personas, y el cuidado de todo lo que nos rodea, ¿no? ¿Qué te hace pensar esto del cuidado? ¿Qué preguntas podría dispararnos que nos ayuden a entender la importancia del cuidado hoy? A mí me da vergüenza esto que voy a decir, pero yo me di cuenta tarde de la importancia del cuidado, casi que cuando me convertí en mamá. Un poco por mi vida personal, no me tocó cuidar a alguien antes de a mi hija, y eso hizo que me diera cuenta que un poco lo que me pasa a mí es un poco lo que le pasa a la mayoría de las personas. Es decir, si no te pasa algo puntual en el que tenés que cuidar a algún familiar, por desgracia, algo, no te rodeas mucho con los cuidados. Y eso es porque siguen siendo en el ámbito de lo privado. Y hay esta idea todavía muy arraigada de que el hijo es tuyo, ¿no? Y bueno, entonces te cuidas a tu hijo o cuidas a tu familiar. Y en realidad para mí los cuidados deberían ser algo que nos importe a todos como sociedad. Y no exclusivamente cuidados humanos, porque todos Ni hemos tenido la hablar. posibilidad de cuidar a un perrito, un gato, una planta, digamos. Me parece que si podemos extender esa idea del cuidado a la naturaleza, eso No, ya... y que fuimos cuidados, digo, que fuimos estamos cuidados. acá porque fuimos cuidados por alguien. Y siguiendo también tu idea, ese alguien no son solo los papás. Claro. También es una maestra, por ejemplo, que te cuidó, es una tía, Unos es una abuelos. vecina, o sea, puede ser un docente que te tocó. Digo, cuando uno abre la noción de cuidado más allá de las figuras parentales, mamá, papá, y lo empezás a poner en diferentes lugares de la sociedad, un médico, digo, te puede cuidar perfectamente. Eso hace al cuidado ponerlo en valor, que es algo que todavía no ocurre tampoco. Todavía no tiene el valor suficiente, en parte porque no tiene una remuneración, ¿no? Entonces, lo que no tiene una remuneración pareciera ser que no existiera. Sin embargo, la cantidad de tiempo que uno le dedica a los cuidados es enorme, y ahí sí entra también la variable de las mujeres, que en la actualidad le dedicamos todavía más horas que los varones.
Y a mí me da mucha pena pensar que, digo, yo hablo todo el tiempo con mujeres que me dicen, yo no hago nada y cuidan todo el día. ¿Cómo puede ser que vos percibas que no haces nada porque no tenés un ingreso cuando estás todo el día cuidando? Entonces me parece que eso tiene que ver con que todavía los cuidados, como cualquier tarea reproductiva y doméstica, no tiene el valor que en esta sociedad capitalista necesitaría tener. Y cuando entendamos que los cuidados son todo, porque es eso, es quizás ahora vos no estás siendo cuidado, pero en algún momento te va a tocar que te cuiden. Vos, o sea, todos necesitamos cuidar y ser cuidados. Florencia, ¿qué estamos eligiendo cuando elegimos nuestros trabajos? Bueno, yo creo, ahí me pongo con una definición un poco más moderna. Yo creo que en principio uno necesita vivir un salario. Yo sé que suena poco romántico en esta época, pero me parece que nos hemos olvidado que uno trabaja por un salario para vivir. Entonces, primero eso. En una época en la que también hay mucho desempleo, me parece que poder recuperar esto como lo más básico de un trabajo que tiene que ver con un sueldo, derechos laborales, bueno, uno necesita eso. Después, en un segundo nivel, una vez que uno ya tiene eso, que no es menor, podemos pensar en un trabajo con sentido. ¿Y cuál sería ese sentido? ¿No? Digo, pero que tampoco sé si es algo que todos tienen. Como que hay algo de esta última época en la que uno asocia casi trabajo a vocación y a que el trabajo no parezca que es trabajo y que se te tiene que ir toda tu vida en eso, que para quienes lo tenemos, porque en mi caso yo realmente mi trabajo se mezcla mucho con mi vida, pero que creo que es una suerte, ¿no? Y no sé si es lo que le pasa a la mayoría de las personas. Y si pensáramos en la construcción de una nueva sociedad, ¿no sería interesante empezar al revés de tus postulados? Es decir, pensar primero la calidad de esos trabajos y después la remuneración y todo esto que es casi imprescindible y básico para vivir. ¿Por la calidad te referís a qué? Claro, menos horas de trabajo, Ah. trabajos que no nos hagan mal, que no nos hagan mal a la cabeza, a las tripas, otros vínculos de trabajo, a eso, ¿no? A la calidad integral, ¿no? Que nos haga bien trabajar. Hay muchas personas que no se sienten bien trabajando. No, totalmente. Por eso decía, o sea, me parece que lo primero es que el trabajo te tiene que dar un salario y condiciones de vida de laborales, y una vez que uno tiene eso cubierto puede llegar a repensar. Hoy eso es difícil. Hoy es difícil primero pensar que un trabajo, o sea, pensar que tenés un salario y que con eso te alcanza. Digo, es difícil. Yo creo que hoy pedir todo ese bienestar al trabajo es algo que no está sucediendo mucho. Hay una crisis del trabajo muy Hay grande. un malestar. Exacto. Hay una Hay un tensión. malestar. Sí, 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 que tiene que ver con que podés trabajar un montón de lo que amás e igual que eso no te alcance para vivir. Para todas las personas que rondan mi edad, hoy tenemos lo que se llama un pluriempleo, solemos tener entre 3, 4 trabajos. Que Por es más de sin que razón, te ¿no? guste, Porque hay personas que tienen 3 o 4 trabajos y hay otras que no tienen ningún trabajo, ¿no? Por otro lado, los índices de población mundial decrecen. Por lo tanto, podríamos pensar que hay más posibilidad de hacer trabajos. Está bien, tenemos la tecnología. claro, ahí entra la inteligencia Claro. artificial, se mezcla todo, que Pero- también en el libro lo cuestiono porque la inteligencia artificial parece cada vez más ayudarnos a las tareas más de lo que yo diría creativas, ¿no? Y en cambio, después es como poder pensar también, pero ¿qué uso va a tener esa inteligencia artificial? ¿Para qué la voy a usar? ¿Qué actividades quiero que reemplace finalmente? Las operativas, las creativas, las de cuidado, como ahí es como vos decís, hay como una cosa muy multicausal que se entrelaza. Yo creo, lamentablemente, ahí me agarra como una cosa más pesimista, ¿qué te voy a decir? De que las desigualdades se acrecientan, es cierto eso. Y que en ese sentido, y así como me puse pesimista, al mismo tiempo me voy a poner optimista, cuando hay tanta incertidumbre en una época, yo lo hablo mucho esto con mis estudiantes más jóvenes, por lo menos tener algo por lo que a vos te gusta, levantarte, un oficio, no tiene que ser una carrera universitaria, no es menor. Ahora está como está muy de moda desrecomendar estudiar una carrera universitaria. Vos ves en TikTok los pibes de 20 años que te dicen toda la plata que ganan con un curso online y que tu profesor de la facultad es un salame porque mirá con el auto que viene. Y ese para mí sí es un problema.
quizás porque fui criada en otro siglo en ese aspecto, pero para mí la educación sigue siendo un puente transformador de posibilidades y de caminos. Claro. Y es verdad que quizás estudiar una carrera universitaria hoy no sea sinónimo de salvación económica, pero por lo menos uno dedica la mayor parte de su vida a trabajar. Entonces, Sí. por lo menos hacer algo que te guste no es menor, hablando de la calidad de vida que vos mencionabas. Sí, y de lo que aparece en redes y que vos mencionás, es tiempo de desbrozar también, porque es cierto que hay un discurso que te dice, ¿cómo vas a hacer una carrera? Un médico necesita 10 años para ponerse en práctica, ¿no? Entonces ahí también nos invita a ver los programas, qué se estudia, dónde se estudia, de qué modo. Obvio. Digo, se abre un panorama hermosísimo y muy desafiante para las personas. Vamos a volver, por eso, entre otras cosas, en un par de minutos, con Florencia Sichel. Seguimos con Florencia Sichel, haciéndonos preguntas porque ella es filósofa, divulgadora, docente, tiene trato con alumnos, nos ayuda a pensar y eso estamos buscando, ¿no? Diferentes voces que nos ayuden a pensar y que nos despabilen en un tiempo presente que nos invita a pensar un futuro diferente, distópico en algunos casos. Ya ocurre ese futuro. Yo voy a seguir haciendo preguntas, Flor, pero vos tenés un libro que se llama El filo del amor, 12 preguntas que el amor le hace a la filosofía. Hoy, en este momento, ¿qué cuestión te preocupa y dirías, quiero hablar de esto, quiero plantear el siguiente dilema? Ay, no sé. Bueno, el tema que me interesa ahora para trabajar próximamente tiene que ver con seguir desarticulando un poco más la idea de familia. O sea, así como me parece que hemos deconstruido esta cosa de la pareja, de tener pareja, del amor romántico, no creo que haya pasado todavía con la familia. Me parece que todavía la familia como institución tiene un peso muy grande. Y trae, como toda institución, muchos problemas en torno al poder, en torno a esta idea de que uno puede sobre los hijos tomar decisiones y qué pasa con eso, y las implicancias políticas. O sea, hay algo del concepto de familia que me interesa pensar, que recién ahora lo estoy empezando a pensar, Claro. todavía no tengo grandes aportes, pero sí por cosas que uno va escuchando, digo, de la coyuntura, de las cosas que pasan, esas frases de con mis hijos no, a mí se me ponen los pelos de punta, porque me parece que todavía hay una idea esto de la familia de casi de sujeto de tutelaje, ¿no? Como, bueno, yo cuido a mi hijo y es mío. Y eso va en contra de una perspectiva de Sí, derechos. porque además cuido a mis hijos y el resto no importa tanto, Totalmente. como si no viviésemos en tribu, en sociedad, ¿no? Sí, totalmente. O sea, me encantaría decirte que, bueno, hay una frase que también cito en el libro, que es un proverbio africano, que dice que para criar un hijo hace falta una tribu, pero después cómo vivimos es lo contrario a eso, porque estamos todos encerrados en el departamento y Claro. medio que no me jodas y si me da miedo cierro la puerta. Es muy difícil, es muy difícil. A mí hay un concepto que me gusta de Derrida, que es la hospitalidad, y él dice en algún punto que es imposible. Entonces ahí es interesante porque es como una paradoja. Estar completamente abierto al otro es casi imposible porque el otro muchas veces nos da miedo, es amenazante, pensamos que nos va a atacar, ¿no? A mi tribu, a mi familia. Y al mismo tiempo para mí es una tensión que hay que tener porque el otro es el que también está ahí, Y te abre además, la puerta. me qué da la sé yo. impresión que cuando podemos pasar esa valla y podemos hospedar, se abre un universo muy luminoso, ¿no? La posibilidad de hospedar a otras personas, a otras culturas, si querés. Y se viene un tiempo de revisar eso, porque a mí me parece que la inmigración, por ejemplo, es una gran oportunidad para Argentina. Y ahí hay que hospedar, ahí hay que abrir los brazos, no cerrarse a esta idea que decís de familia, hijos, tu quintita, ¿no? Totalmente, pero bueno, uno lo escucha cuando digo, muchas veces al contrario, se escuchan comentarios muy discriminadores respecto a la inmigración, cuando primero nos olvidamos del propio origen de este país, que mucha parte tiene que ver con la inmigración.
Y después tiene que ver con esto, la mirada del otro como una amenaza, el otro como una competencia. Cuando vos pensás que el otro es una competencia, te relacionás de una manera como desde la pelea, Sí, desde la tensión, de a mí no me ataques. Ahora, es muy necesario cambiar ese chip. ¿Por qué le claro. tenés miedo al otro? El otro, yo no estoy pensando de base que el otro me va a perjudicar. O sea, no pienso eso del otro. El otro está igual que yo en todo caso. Y también porque hay una idea, esto, ¿no? Como hasta muy poco honesta con uno mismo, porque, como si uno fuera la mejor persona del mundo. Ahí hay una valoración moral que no suele ser igual como uno se mira a sí mismo que como mira a los otros. No, yo hago lo mejor, con mi familia le doy lo mejor y hago lo mejor. Bueno, eso no sé si es Mm. así. Para otra persona no. Y cuando vos dejás a entrar esas otras personas con otros modos de vida, con otra forma, bueno, se arma eso que es mucho más interesante. Pero hay que estar abierto a que eso suceda. ¿A vos también te entusiasma la posibilidad de rediseñar las organizaciones e instituciones en las que vivimos? Sí y no. Con varias, digo, no sé, yo trabajo mucho en educación, Ujú, trabajo mucho haciendo capacitación docente en escuelas primarias de la ciudad de Buenos Aires. Por supuesto que la escuela como institución del ujú. siglo XX o del siglo XX, o sea, del siglo pasado, en muchos aspectos puede haber quedado vieja, por ejemplo, pero en otros es todavía lo que nos permite educar, ¿no? A todos los niños y las niñas. Entonces, yo no soy muy partidaria de esta cosa de salir a criticar o a pedir que deje de funcionar cosas que nos han traído hasta acá como nos Ujú. trajeron. Sí de repensar, sí me parece importante repensar estas organizaciones. Esto, digo, yo no estoy en contra de la familia, no estoy diciendo hay que demoler el concepto de familia. Lo que hay que hacer es que ese concepto se entienda como un gran paraguas que albergue a quienes durante muchos años, porque tomaron constituciones distintas, no formaban parte. O se pensaba que la familia era solo la familia tipo mamá, papá y 2 hijos. Bueno, hoy las familias, no sé, hay más de 2 millones de familias monoparentales en Argentina, que no son una familia. O vos traías lo de los Claro, animales. Bueno, sos una persona sola que vive con un gato. ¿No claro. es una familia para esa persona? Entonces, sí y no. Estoy a favor de, como diría Nietzsche, demoler algunos Mm, conceptos, pero pidiéndoles también que mm. sirvan como ficción, o sea, para que nos Mm. sirvan para sostener otras vidas. Claro, Florencia nos viene proponiendo esta necesidad de ocuparnos a fondo de las problemáticas que vivimos, que son complejas, pero que a la vez nos invitan todo el tiempo a volver hacia donde venimos, ¿no? A volver a lo sencillo, a lo más simple, a conectar con lo que somos, entiendo yo. Voy a leer otro párrafo de Florencia, voy a hablar de sus amigas y de sus relaciones. Ana, una amiga de Flor, se separó después de estar 3 años en pareja con un hombre que le cuantificaba de forma milimétrica el dinero que tenían en común. Le prohibió contacto con la perra de él y le pidió que se fuera de su departamento sin darle tiempo de que encontrara otra cosa. Mariana prefiere no hablar. Se habían juntado en un determinado lugar. Sonríe, pero todas sabemos que desde hace meses acompaña una enfermedad severa de sus padres. Volvemos a ver a otra amiga, la que hasta hacía poco siempre había sido la más dedicada y atenta del grupo. Ahora no, algo le pasa. Le preguntamos y no contesta. Vino a juntarse con nosotros, con nosotras, y esa ya era un acto de amor. Aunque adopta el hermetismo, sabemos que está triste, porque se nota en su mirada y en la voz. Cuando Ana empieza a contar sobre su separación, viene una moza de apenas 20 años y en tono acelerado nos dice: reinas, ¿qué van a celebrar esta noche? Nos reímos porque aunque quisiéramos, estamos lejos de estar celebrando algo. Pedimos rápido para seguir escuchando a Ana, pero ella agrega: igual ya está, mejor hablemos de otra cosa. Mariana asienta y dice: de verdad, hablemos de temas más felices. Si no, vamos a terminar llorando y nadie quiere eso. ¿Verdad? Agrego yo. El verdad es como la banalización de lo que nos está pasando, ¿no? Esto que describís. Está siempre todo bien. Hay que espantar las problemáticas. No soportamos, o sea, a mí me pasó esto que era con La mis amigas, que yo frustración. decía, Claro, estamos todas, perdón por la palabra, para el orto. claro. ¿Cómo puede ser que no podamos decirlo?
O sea, ¿qué va a pasar? Claro. Como algo de no llames la mala suerte. Si ya estás mal, además, como si fuera una cosa medio de pensamiento mágico. Y nos aterroriza algo que en la filosofía es fundamental, que es la angustia. O sea, nos aterroriza estar mal. A mí también igual, ¿eh? O sea, no estoy ajena de todo adentro, esto. De hecho, adentro. cuando cuento en el libro, me ha pasado en ese momento, yo me acuerdo estaba embarazada, mi pareja sin trabajo, yo estaba re preocupada, pero era todo como, bueno, igual que no se note, ¿no? Es como que no se note que estés mal. Y es muy difícil lidiar con el dolor propio y el del otro también. Y ahí también entra la amistad. Muchas veces es como, bueno, ¿para qué voy a llamar a esta amiga que siempre está mal? Me deprime. Bueno, pero primero, a veces las cosas no salen siempre bien. Y segundo, pensar que te vas a relacionar solo con las personas por lo que te dan y si es solo positivo, para mí es un bajón. Yo quisiera poder sentirme libre de poder contarle a las personas que quiero cómo me siento. Sí, se me ocurre que también hay una idea de felicidad un poco distorsionada, ¿no? Te convido a distender y reírnos un rato con un fragmento de Aceite de Oliva, Laura Oliva, en un programa que tenía acá en el canal en el 2016, mirá. Fíjate, placa número 1, la sábana fresquita. Esto denota que sos un pobre, a vos te lo digo. Porque esta es verdad, la sábana fresquita cuando te acostás temprano después de una ducha calentita. El que aprecia eso es porque no, de verdad. Hay algo, es porque está, no. Sí, el que aprecia la ducha calentita pues se ha bañado mucho con agua fría. Es tremendo eso. ¿Hay algún placer más inmenso que haber hecho la camucha temprano antes de salir de casa con sábanas limpias y a la noche ensobrar, mire, se están todos haciendo a la noche ensobrarse como un producto perecedero, dígame así, en esa frescura de la cama y torrar como un bebé después de la fiesta de bautismo? No existe nada más lindo, así que gordo, no, obviamente. Nadie pide tanto, vos solamente con que sacudas la sábana, así no te acostás sobre las migas de criollita, pero con eso nos damos por conforme y disfrutá lo que tenés antes que te rematen los muebles por morosidad de rentas, ¿verdad? Dos, descalzarse en la arena el primer día de vacaciones a la madrugada y dejar que el mar te hunda los pies en la espuma fresquita que llega a la orilla. ¡Ay! Maqué 5, Hotel 5 Estrellas, Maqué Punta Cana, acá nomás, en Mar de Ajó lo podés hacer y tomar esa buena bocanada de aire puro que te hace recordar que estás lejos de la oficina. Eso es Gratarola. Bueno, no del todo, porque el Chevalier lo tenés que pagar, si no, ¿en qué vas? Lo tenés que pagar. Pero bueno, eso sí, si vas a ir de madrugada a hacerte el hippie, ojo dónde apoyás el bolso, porque si te lo afanan, te vas a tener que volver como llegaste a tu realidad de mierda y ni siquiera en el Chevalier. Seguimos entonces. Esta es muy buena, acá se te cayó una idea. Llegar a casa y que alguien haya limpiado todo. No. Que haya limpiado todo, ya sea un pariente, tu pobre madre que la seguís explotando, la patrona, el chongo, el portero o la señora que limpia, no importa. Alguien que te haya dejado la casa reluciente, perfumada, sin un gramo de mugre. Qué hermosa sensación, parece que te mudaste al país de los ex mugrientos. Qué cosa más linda, ver todo ordenadito, brillante, eso no tiene precio. Seguimos, ahí está, esto es un clásico, ¿eh? Ahí está, mira. ¡Ay, esta es muy linda! Explotar bolitas de aire de las bolsas que envuelven. Aplauso. De las bolsas que envuelven los electrodomésticos. Qué sensación más linda. Decime si antes de encender el nuevo televisor LED de 50 pulgadas que te acabas de comprar, no podés tomarte 5 minutos para explotar las burbujitas de la bolsita del control remoto. Qué cosa más linda. Eso no tiene precio. No te salió un sope el televisor, sí, te salió 80 lucas. Pero bueno, no importa. La bolsita con los globitos vino Gratarola. Y si querés que la felicidad sea aún más grande, te tenés que imaginar que las burbujitas son las cabecitas de tus ex. ¡Trácate! ¡Ay, qué cosa! Esa no se te había ocurrido, ¿eh? Cosas que nos hacen felices. ¿Se complicó la idea de felicidad? Sí, yo creo que sí. Me encanta porque todo lo que ella traía, un poco en chiste, pero un poco en Sí. serio, eran cosas muy básicas, Muy ¿no? básicas, muy a la mano. Y yo creo que un poco por muchas cosas. Por un lado, porque cada vez más tenemos menos tiempo libre. Entonces, como que estas cosas las pasamos por alto. Cuando uno vive apurado o vive todo el tiempo como atajando penales, Claro. pasa por
muy, muy por encima esto de aprieto la bolsita, me meto en la cama y lo disfruto, porque bueno, lo doy por sentado. Entonces hay algo de estos tiempos que para mí sería muy valioso que suceda, insisto, cuesta un montón, pero es detenerse, ¿no? Detenerse un poco, Sí. frenar, bajar la guardia y ver qué es lo que pasa a nuestro alrededor. Y probablemente hay un montón de esas pequeñas cosas. La filosofía surge de eso, del asombro, de que vos te parás y hay algo que te llama la atención. Y un poco por los celulares, digo, un poco por la vida, ya nada nos llama la atención. Y hay veces que lo que nos puede llamar la atención son cosas muy chiquitas y pequeñas. Nadie está hablando de hipotecar y andarte de un viaje a la Torre Eiffel. O sea, no, tiene que ver con salir un poco a la calle o tomar un mate en el balcón y mirar la ventana. Cosas que uno no hace, ¿no? Entonces, eso por un lado, algo de cómo se nos dificulta tener tiempo libre a los adultos en esta época. Y después porque la felicidad está asociada cada vez más a cosas extraordinarias, a experiencias que hay que comprar, que hay que tener. Entonces sacamos esa entrada para el festival un año antes, no sabemos ni siquiera cuál va a ser el line-up, pero lo sacamos por las dudas, endeudados con 80 tarjetas, hacemos una cola de 3 horas que nos mega estresamos y vos decís, esperando que después ocurra un éxtasis de la felicidad, que después no ocurre, porque ese día llueve, no sé, te olvidaste ya, después... Y finalmente no sé qué es la felicidad, para mí no es eso. O sea, esta felicidad asociada a cosas estrictamente positivas, asociadas a experiencias cada vez más exclusivas, nos aleja de todo lo que hablábamos antes. Sí, y además esta idea de contemplar que traes vos, quizá podríamos asociarla mejor aún, más que a la felicidad, a la posibilidad de hacer las cosas con alegría, cuidar con alegría, trabajar con Tal cual. alegría, O la estudiar ternura, como con la otras ternura, cosas que no, exacto, otras cosas. que nunca aparecen, porque siempre está la felicidad asociada, como vos decís, a una cosa más del optimismo o a la relación, algo más del orden del deseo. Y hay otras emociones también que cuando vos le permitís abrir y te detenés, te das cuenta que están y que por el contrario nos acerca mucho más, como decís, a los cuidados, al otro, bueno, esto, la ternura, Y no la necesitas sensibilidad. esa experiencia que sacar la entrada un año antes, como bien Sí, decís, o sea, si para podés, la buenísimo. ternura, ¿no? No, totalmente. Ahí te das cuenta que la ternura aparece en otros momentos, mucho más chiquitos, mucho más indecibles, o sea, es casi como que te ocurre. No sé, a mí me pasa cuando estoy con mis hijas, que de golpe vamos caminando y yo estoy siempre apurada y ellas me dicen, pero quiero ver la luna. Wow. Y yo me acuerdo que una vez le dije, pero Claro. la luna está siempre acá, como, ¿qué querés ver? Y después digo, qué horror. Fatal. O sea, claro, ella está viendo la luna por primera vez. No digo igual esta, como decía Laura Oliva, no digo una pose hippie de detenete todos los días de tu vida a ver la luna, no se puede, uno está en la parada de colectivo, está pensando en las expensas, en todos los... Pero de vez en cuando parar y mirar a tu alrededor y dejarte sorprender, para mí es algo que los adultos tenemos que hacer. Preguntarte un poco todos los días, ¿qué te asombró hoy? ¿A dónde hay que mirar? Siento que vos tuviste la capacidad en este breve cuento de mirar a tus hijas y atender lo que te estaban diciendo. ¿Qué otras cosas, qué otros estímulos o qué cosas que tenemos en derredor deberíamos mirar para que nos ayuden a esta idea de contemplar, de vivir el presente con lo bueno y con todo lo dificultoso que puede resultar transitar el presente, ¿no? Está bueno lo que decís porque a veces es muy dificultoso también. Porque algo que yo hago mucho, un poco por mi profesión, casi de manera intuitiva, es que observo y escucho mucho. Y cuando uno, recién venía en el subte, bueno, dejé un rato el celular y hay algo ahí que ocurre. Cuando vos te conectás con eso y mirás y escuchás, van a pasar cosas, Claro. conversaciones que se filtran. Obvio, también imágenes que uno no quiere ver, de la desigualdad, de cosas que nos ponen tristes. Es cierto que detenernos no es solo para cosas hermosas. Digo, conectar con los otros tiene que ver con otra vez con lo que no sabemos. Pero para mí es tan simple como levantar la vista y escuchar un poco. Sí, y resignificar la activación, la participación. Hace poco estuve en la marcha de los femicidios, ¿no? Y eso
conecta porque conecta con algo esencial, con un problema, pero además conecta con otros problemas, porque ahí se hablaba del genocidio, de la falta de trabajo, de la contaminación. Digo, es un colectivo que está expresando cosas y en movimiento. Por ahí hay que resignificar, porque sabemos, en la Argentina muchas personas asocian las marchas con los piqueteros o con personas que obstruyen vías de salida o cualquiera de esas cosas, ¿no? Y me parece que también ahí necesitamos reavivarnos y decir, che, pará, resignifiquemos. Pongo este ejemplo y por ahí hay 1000 más que se te ocurren, ¿no? Mira, yo lo que pienso es que la humanidad tiene que ver con darle al otro la posibilidad de responder la pregunta de ¿qué te pasa? ¿Por qué estás acá? Y antes de hacer todos los juicios morales que uno tiene que hacer, primero preguntarle eso. ¿Por qué estás acá? ¿Qué te preocupa? Porque muchas veces el problema, y para mí es uno de los problemas también de esta época, es que no dialogamos. Ya venimos con una idea de lo que yo ya sé que vos me querés joder, que vos estás cortando la calle, que vos me... Y no te tomas el trabajo de ver por qué esa persona está ahí. Claro. Que quizás te está jodiendo ese día, pero vos no sabés por qué. Y ahí está la diferencia. No es lo mismo como yo me paro entendiendo a alguien, dándole la posibilidad a alguien de que hable. Y hablar es escuchar primero, antes que nada. Sí, pero por esta idea que vos trajiste antes, porque a mí lo único que me importa es la lograr mi célula objetivo. básica, claro, de ir a trabajar y volver a mi casa para ocuparme de cuidar, de empoderar, de animar a mi pequeña prole. Sería hermoso poder concebirnos como una gran prole, ¿no? Es que yo incluso, bueno, por supuesto, toda esa mirada individualista de la sociedad, a mí es algo que me preocupa, Claro. es algo que no concibo, que me siento a contraépoca, porque yo creo que no hay posibilidad de pensar una sociedad si no es con sus normas, con su gente y con personas que van más allá de vos. Pero además, incluso de la manera más individualista y egoísta posible, no te sirve tampoco que vos estar bien y el resto del mundo se caiga, porque vas a salir a la calle en algún momento. O sea, no podemos vivir en burbujas aisladas de intereses en los que solo me importa mis 2 personas que quiero y yo, porque en un momento vas a salir y va a haber un otro. Entonces, incluso desde ese lugar más miserable, te conviene que las demás personas estén bien. O sea, hay algo ahí que yo hasta no lo entiendo, incluso desde la mirada más extractivista e individualista. Sí pienso que la ciudadanía se enseña y se practica y que es algo de todos los días y que por eso es tan importante educar también en esto. Cuando uno dice, bueno, ¿cómo se perdieron los valores? Bueno, los valores se practican todos los días. Y eso también, bueno, ni hablar del rol de los padres con sus hijos, pero también en la escuela y en cómo yo me comporto con los otros. A mí me encanta un filósofo que es Martin Buber. Y él dice, el diálogo no es ni lo que vos tenés para decir, ni lo que vos tenés para decir. Es eso que ocurre en el entre. Hermoso. O sea, vos hoy preparaste la charla, yo hoy tengo algunas ideas, pero lo que ocurrió es esto otro. Bueno, es eso. Que a veces no vamos a estar de acuerdo, a veces me vas a querer tirar algo por la cabeza y me vas a decir, pero lo que estás diciendo es una aberración. Bueno, dialogar es eso, es explicitar los desacuerdos. No siempre es nos tenemos que poner de acuerdo. Eso es otra idea que para mí hay que romper. A veces dialogar, que dialogar se expresa en una marcha, en un montón de cosas, es explicitar desacuerdos. Quizás no entiendas por qué esa persona está ahí, pero tiene derecho a hacerlo. Y es eso, ¿no? La tolerancia, que es otra idea con la que también me peleo, pero vamos a estar peleándonos con las ideas todo el tiempo, porque la tolerancia es soportar al otro. Y para mí no se construye desde el lo hago porque bueno, no me queda otra. No me queda otra, claro, Exacto. No, la hospitalidad de lo que hablábamos antes es, te abro la puerta aunque no esté de acuerdo. Y a veces yo no voy a estar de acuerdo con lo que decís, pero tenés derecho. Como yo el día de mañana voy a también tener derecho a expresar lo que pienso. Gracias por este rato, por la posibilidad de la intersección, por poder hablar y armar lo que está en el medio, que eso implica dialogar, nos dice Florencia, y me parece que está bueno para que nos quede dando vueltas por ahí. No, Gracias. muchas gracias a vos, un placer. Gracias por la compañía. Bueno, nos vemos una noche de estas, ya saben, si tienen ganas de escribirnos, unanocheconideas@gmail.com. Y la idea es que
puedan expresar lo que están sintiendo, qué les está pasando en este momento de transición hacia nuevas ideas, nuevas instituciones, la posibilidad de rever y repensar el mundo que vivimos. Que la pasen muy bien.